grabación, para que quede pues ahí si de pronto hay alguno que no pudo ingresar hoy al sistema, ¿cierto? Entonces que quede la grabación y les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo, muchachos? Para que ustedes pues puedan observar lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, acá está, muchachos. Miren, estos son como, déjenme en un momento, también voy a apagar esta cámara para que no haya tanto, ¿cierto? Tanto gasto del flujo de internet. Y acá está, proyecto de Arduino, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar con esta listica? Entonces, todos estos muchachos van encaminados, ¿cierto?, a la idea de que nosotros tenemos que presentar un trabajo final, ¿cierto? Un trabajo final, un proyecto final, tenemos que construir un proyecto final y ese proyecto final pues lo vamos a construir en Arduino, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos pasando por diferentes como etapas, ¿cierto?, por decirlo así, de nuestro desarrollo en el curso, en el laboratorio. Entonces, mire que nosotros empezamos desarrollando circuitos eléctricos y simulamos, aprendimos a tomar medidas con multímetros, ¿cierto? Con aparatos de medida. Aprendimos también a diseñar los circuitos, a simular los circuitos en diferentes, ¿cierto? En diferentes medios. También aprendimos sobre los circuitos digitales y estamos todavía aprendiendo sobre los circuitos digitales. Y ahorita, ¿cierto? Ahorita después de la próxima semana, entonces ya pasaríamos a todos esos conocimientos que nosotros tenemos, los pasaríamos a un entorno pues que yo creo que es un poco más cómodo para usted, que para ustedes, que es el entorno de programación. Utilizando un dispositivo, ¿cierto? Muy sencillo de manejar, que es como una integración, básicamente ese Arduino es como una pequeña, llamémoslo así, como una pequeña integración entre lo que es el hardware y el software, entonces vamos a tener que programar, ¿cierto? Y ahí mismo, en el mismo, vamos a ver esos mismos algoritmos que nosotros vamos a desarrollar, pues van a generar una función, ¿cierto? Vamos a tener una función que va a estar pues soportada con la misma placa, que va a ser un circuito, ¿cierto? Dentro de ese circuito vamos a programar y ese circuito va a responder a lo que nosotros estemos programando. Y vamos a adaptar pues un montón más de elementos, ¿cierto? Vamos a tener un montón de elementos adaptados a ese, a ese, a esas nuevas, ¿cierto? A ese nuevo aprendizaje que vamos a comenzar a adquirir, ¿cierto? A partir de la semana 11, ¿cierto? Comenzamos a trabajar con ello. Y después de ahí vamos a empezar a continuar con lo que es el, el proyecto final, ¿cierto? Con lo que es toda la parte del proyecto final, que sería pues el desarrollo de los proyectos, ¿cierto? Todos esos proyectos que se van a hacer en Arduino. Muchachos, recuerden que eso tiene pues un valor de 20%, ese proyecto tiene un valor de 20% para que lo hagan, ¿cierto? Ustedes saben, pues ya hemos hablado algunas cosas de las notas, por lo general ustedes llegan a ese 80% muchachos de notas, ya llegan pues con el laboratorio ganado, pero pues sin embargo pues es importante pues para ustedes y pues el que aprender ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces sí, tener pues un poco más de nota también, eso también es importante. Entonces muchachos, proyectos de Arduino, que más o menos se ha desarrollado durante todo pues, durante estos tiempos. Entonces, se han desarrollado diferentes tipos de proyectos. Estos son como los más comunes, muchachos, que se han llegado a desarrollar, ¿cierto? Que hemos llegado a desarrollar, que hemos llegado a construir en estos tiempos pues, de trabajo con ese sistemita, ¿cierto? Entonces, ustedes saben también que tomamos el Arduino, ¿cierto? Utilizamos el Arduino porque es barato, se puede acceder a él económicamente, pues es accesible y porque pues es muy sencillo, es bastante sencillo de utilizar. Entonces, por eso es como lo utilizamos. Que no es una un sistema muy avanzado, sí, eso es verdad, no es un sistema muy avanzado, no lo vamos a encontrar pues en la industria mucho, realmente se encuentra no se encuentra demasiado poco esos Arduinos, ¿cierto? Por la capacidad de procesamiento que tienen, entonces no se utiliza para muchos en la industria. Ustedes saben que en la industria lo que se necesita es alto procesamiento, alta capacidad de procesamiento y los Arduinos no la van a tener. Entonces, por lo tanto, con eso pues no se trabaja mucho allá, pero sí se trabaja mucho en la academia porque pues es como el simulador, ¿cierto?, de la academia para hacer muchas cositas, muchos proyectos que más adelante pues se pueden pasar a otro tipo de sistemas y que pueden funcionar. Es como un sistema de prueba, ¿cierto?
para probar y para hacer cosas de esas. En ese sentido, muchachos, entonces los proyectos pueden ser, necesariamente no tienen que ser los mismos que están acá, pueden ser algo otro que ustedes deseen, ¿cierto? No hay ningún problema, pero que esté más o menos en el rango, ¿cierto? De estos que tenemos acá. Entonces, el primero, ¿cierto? El primero que tenemos es casa automatizada, ¿cierto? Una casa automatizada. ¿Qué significa eso de la casa automatizada, muchachos? Pues simplemente es, no, ni siquiera es automatizada, muchachos, pues le colocamos automatizada, pero ni siquiera es automatizada porque nosotros no vamos a utilizar sistemas homóticos, ¿cierto? Los sistemas homóticos son un poquito costosos, en algunos casos son un poco costosos, entonces no vamos a utilizar ese tipo de dispositivos, vamos a utilizar, pues, es más, cosas que se puedan manipular utilizando pues ese sistema Arduino. ¿Cómo qué? Como que llevaría pues una casa más o menos, ¿cierto? Esa que decimos pues casa automatizada. Entonces, podría llevar, ¿cierto? Encender luces, ¿cierto? Entonces tenemos que encender luces, entonces tendríamos que construir pues una maquetica de una casa, ponerle las lucecitas y prenderlas en forma automática. ¿Cómo la prendemos? Pues hay diferentes formas de encender luces de forma automática. Puede ser por sonido, ¿cierto? Cuando usted hace con las palmas, ¿cierto? O con un sonido específico, ¿cierto? Entonces puede encender las luces. También las puede encender con movimiento, con sensores de movimiento. Entonces, cuando haya movimiento, se encienden las luces. También se puede encender por radiofrecuencia con una señal, ¿cierto? Teniendo una señal, una frecuencia, pues se puede prender con esa frecuencia. Entonces, hay varias modalidades, ¿cierto? De cómo puedo encender luces. Pero no solo encender luces vamos a tener en esa casa automatizada, ¿cierto? También vamos a tener, ¿cierto? Podemos abrir las puertas, y las puertas las podemos abrir pues también de forma automática. ¿Cómo? Con muchas, ¿cierto? Hay varias posibilidades. Primero tenemos tarjetas RF, con una tarjeta de radiofrecuencia se pueden abrir con un código, ¿cierto? Con un código se le da un tablero código, se abre la puerta, ¿cierto? También se puede abrir con sensor de movimiento, ¿cierto? Con una señal de RF, ¿cierto? También se puede abrir para abrir pues, desde fuera y que se abra la puerta. Entonces, también tenemos eso. Podemos, ¿cierto? Construir dentro de esa casa automatizada alarmas, ¿cierto? Alarmas que estén conectadas al sistema, ¿cierto? Para que, no sé, cuando hayan intrusos, pues suene una alarma o se enciende la luz, yo qué sé, cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces, esa es como hacer una pequeña integración de varias cositas pequeñas dentro de la casita. Prendo las luces, perdón, prendo las luces, y apago las luces con sonido, con algún sistema, abro las puertas y también puedo, no sé, poner sensores de movimiento para vigilancia y conectarlas a una alarma, yo qué sé, cosas así. Ustedes ya se van pues imaginando cómo quieren hacerlo. Listo. Entonces ese sería como uno de los primeritos. Y recuerden pues que siempre tenemos que construir, muchachos, la idea de todos estos proyectos es que nosotros tenemos que construir, no solo montar los circuitos, sino que tenemos que montar el sistema, ¿cierto? Entonces tenemos que montar el sistema que funcione. Esa es la idea, funcionar. Si vamos a prender un bombillo, entonces que prendan bombillos, ¿cierto? Abrir las puertas, que abran las puertas, listo. Es una maquetica que funciona pues, más o menos la idea que estamos pensando. Eh, la otra, la idea 2, muchachos, sería un jardín automatizado, ¿cierto? Un jardín automatizado básicamente sería un sistema de riego, muchachos. Eso no deja más que ser que un sistema de riego, ¿cierto? Un sistema de riego, y ese sistema de riego pues lo podemos pensar de muchas maneras. Realmente no hay una sola manera, ¿cierto? No hay una sola manera de pensar un sistema de riego, sino que hay muchas maneras de pensar un sistema de riego. ¿Por qué un sistema de riego, muchachos? Porque a muchas personas pues, les gusta tener plantas en la casa, ¿cierto? Al tener las plantas en la casa, entonces están saliendo, hay algunos que están, ¿cierto? Por sus trabajos salen de viaje, todo ese tipo de cosas, o no se acuerdan de echarles agua, ¿cierto? Están pues, muy ocupados trabajando, estudiando la familia, entonces no me acuerdo de echarle agua a la planta, entonces esta termina muriéndose, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un cuando tenemos un sistema de riego automatizado, entonces lo que va a hacer es que vamos a tener diferentes tipos como el que construimos en el laboratorio. Vamos a tener diferentes tipos de sensores que me van a indicar si la planta necesita agua o no necesita agua según las condiciones climatológicas que tengamos en el momento, ¿cierto?
Entonces ahí vamos a poder regar eso, pero ya no lo vamos a hacer con puertas como lo hicimos en el laboratorio, sino que lo vamos a hacer utilizando Arduino. Y no va a ser, pues no necesariamente tiene que ser para una sola planta, puede ser para varias, ¿cierto? Para varias plantas, ¿cierto? Puede ser para varias plantas. Entonces ahí está el sistema, y no solo, muchachos, se puede hacer que él se riegue solo, simplemente pues esto lo podemos conectar también a la red, y desde la red, muchachos, monitorear que el sistema, entonces decirle en qué momento quiero que se rieguen las plantas. Vean, quiero que lo puedo programar, ¿cierto? Lo puedo programar o lo puedo conectar a la red para ayudar las órdenes de donde esté, que se riegue, ¿cierto? Que se riegue el jardín. Listo, muchachos. Con pues uno muy similar a este sistema de riego automatizado, muchachos, y de pronto que a muchos de ustedes les interesa, es, por ejemplo, hacerlos la forma de alimentar a la mascota, ¿cierto? Muchos tienen mascotas en sus casas, ¿cierto? Las mascotas pasan, pues, cuando vivimos, pues, más solos, ¿cierto? Cuando no vivimos tanto en familia, sino que más solo y tienen mascotas. Entonces, ella siempre, los perros, los gatos, ¿cierto? O los peces, y depende de la mascota que tengas, pues siempre va a permanecer solo en la casa, ¿sí? Y no vamos a tener como pues ese control de darle la alimentación siempre. Entonces podríamos construir un sistema para que la mascota pudiese alimentarse. Entonces, ahí que tendríamos que utilizar, pues mire que tendríamos que diseñar el sistema, ¿cierto? Para que darle, por ejemplo, la comida. Entonces, ¿cómo sería, cierto? Entonces tendríamos que utilizar, programar, ¿cierto? Entonces ya no lo podemos hacer, por ejemplo, con sensor de movimiento ni nada de eso, porque cada que el perro quisiera o el gato quisiera ir a comer, pues podría ir a comer porque simple precisa mover donde está ahí y se daría comida. Entonces con eso no se puede. Entonces tendríamos que hacerlo, ¿cierto? O programar una hora específica para que el dispositivo, ¿cierto? Vacíe la comida al recipiente, o hacerlo o conectarlo a la red, ¿cierto? Conectarlo a la red para que nosotros tengamos la posibilidad de manipular el sistema y decir, vea, alimente al perro, ¿cierto? Alimente al gato. Entonces ahí podríamos hacer eso. Y con la parte del agua, pues esa parte del agua sí la podríamos hacer de forma, ¿cierto? Con sensores de volumen, porque el agua siempre, pues una mascota siempre debe tener agua, pues si estoy hablando de perros o gatos, ¿cierto? Entonces, que son como las únicas mascotas que deberíamos de tener, un perro, un gato, que son los animales domésticos, yo no sé qué, y de pronto un pez o alguna cosa, pues, pero que no me parece, pues, como que eran de tener más mascotas. Los únicos animales que hay por ahí como domésticos son los perros y los gatos. Entonces uno no debería tener más tipo de mascotas en la casa. Entonces, para el agua, entonces, con sensores siempre deben de tener agua, entonces con un sensor de volumen, ¿cierto? Pues, para que mida el volumen, entonces siempre, ¿cierto? Si está por debajo del nivel, que se llene el recipiente de agua. Si está por encima, entonces que se cierre la bomba, ¿cierto? Se cierre la bomba y ya no tenga más agua, hasta que no vuelva a cumplir la condición. Cuando esté bajo el nivel, entonces vuelva y se llene, pues cierto porcentaje por debajo del nivel, ¿cierto? Vuelve y se llena el sistema. O también lo pueden programar. Es mejor con el sensor de volumen, porque si lo programan, entonces de pronto el perro no toma agua, el gato no toma agua en cierto momento, entonces comienzan a echarle agua cada hora. Entonces resulta que van a hacer de pronto un reguero del sistema. Mejor con sensores de volumen. Ya ustedes mirarán la forma más acertada de hacerlo. De pronto también sirve mucho como para los peces, ¿cierto? Puedo construir un sistema de alimentación para peces si tengo una pecera, de que ellos que se alimenten, pues, de forma automático ese sistema para, ¿cierto? Optimizar, pues, procesos, pues nosotros no tener, pues, que estar haciendo ese tipo de actividades. Listo, entonces ese es un buen, ¿cierto? Es un buen jardín automático, ¿cierto? La casa automática, esos son buenos proyectos, muchachos. La cosa para las mascotas también es buen proyecto, y simplemente con un Arduino, muchachos, como no vamos a necesitar demasiado procesamiento, entonces simplemente con eso va a funcionar. Listo, no vamos a necesitar, pues, mucho de ahí. Eh, lo otro, muchachos, entonces, esas serían como las ideas, ¿cierto? Uno, dos y tres, ¿cierto? Entre la dos está metida como es el de la alimentación para las mascotas, pero yo no lo escribí acá, ¿cierto? Simplemente para el que quiera, pues, este me gusta, y comience a investigar ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿cómo vamos con esto? ¿Están por ahí, muchachos?
Hay veces como que se me quedan todos calladitos por allá y yo, ¿será que estoy hablando solo por aquí? Pero no estás solo, estamos contigo, siempre hemos estado contigo. Te llevamos en el corazón. Imagínate, no, es que es muy charro ese tipo de cosas. Uno se pone aquí a hablar y hay que estar preguntando porque de pronto se apaga el micrófono, se cae el internet, no se da cuenta, uno, ¿será que están por ahí? Entonces, bueno, muchachos, entonces ahí tenemos eso. Ahora, muchachos, pues una idea 3 o 4, ¿cierto? Sería un robot, ¿cierto? Un robot que mantenga el equilibrio. ¿Esos robots para qué sirven, muchachos? Pues realmente usted lo puede hacer de muchas maneras y usted le puede dar el uso que quiera, ¿cierto? Por ejemplo, si usted quisiera, no sé, tener un robot que le lleve, no sé, cosas a la visita, por decirle alguna cosa, con un seguidor, con un sensor de proximidad. Entonces, esos robots que conservan el equilibrio, pues sirven para ese tipo de cosas, conservan el equilibrio, entonces van a ser capaces de tener encima, ¿cierto? Un soporte que se va a mantener en equilibrio y ese soporte te va a permitir, ¿cierto? Depende de cómo lo programes, entonces vamos a llevarle vino a la visita. Entonces lo podemos llevar con el robot, ¿cierto? El vino podría ser que lo llevamos a través de ese robot, ¿cierto? Que conserva el equilibrio o algo otra cosa, ¿cierto? Simplemente como para llevar cosas de un lugar a otro en la casa y dependiendo de cómo usted lo haga, ¿cierto? Entonces, si es con un seguidor de línea o si es con sensores de proximidad o si es con control remoto, ¿cierto? Entonces ya, pues ya ustedes mirarán cómo lo hacen, pero entonces eso puede ser, ¿cierto? La idea, ¿cierto? La idea puede ser tan grande como ustedes quieran que sea la idea. ¿Listo? Y con Arduino va a funcionar bien. Este proyecto, muchachos, tiene un problemita y el problemita es el costo, muchachos. Este robot, el robot que mantiene el equilibrio, pues necesita estructura, necesita las estructuras, necesita todo eso, y más que eso, entonces necesita unos motores, muchachos, necesita unos servomotores para poder, pues, para poder desplazarse y para poder conectar a las llantas y que se desplace, y, y eso sería, entonces sería un poquito costoso porque esos servomotores son un poquito costosos porque pues siempre van a llevar peso, entonces tienen que tener pues algo de potencia y ese se vuelven un poco costosos, fuera que van a necesitar otros circuitos de control, ¿cierto? Otros circuitos de control que si nosotros tuviéramos tiempo suficiente, pues lo podríamos construir, pero como no tenemos tiempo suficiente, muchachos, entonces sí nos queda pues un poco más complejo porque teníamos que construir los circuitos de control que lleva pues esto y fuera de entonces mandarlos a imprimir, ¿cierto? O hacer nosotros las baquelas y romper, hacer pues con todo, poner todos los elementos, echar estaño, todo el asunto, ¿cierto? Entonces, o comprar los circuitos, esa es la otra, también los venden. Entonces, ahí se convierte de pronto en un proyecto un poco costoso realmente y tiene muchas cosas, ¿cierto? Hay que comprar muchas cosas, entonces por eso se vuelve un poco más costoso. Pero el que quiera, ¿cierto? De pronto si alguno de ustedes quiere y tiene pues, los ingresos suficientes para hacer ese tipo de proyectos y quiere hacerlo, muchachos, con su grupo, ¿cierto? Pues para que se reduzcan los costos y fuera de eso. Otra de las cosas que tiene es que como tiene motores tan fuertes, entonces va a necesitar una fuente de alimentación también fuerte, ¿cierto? Y eso significa, muchachos, cada que hablamos de una fuente de alimentación fuerte, entonces que sea grande, entonces va a ser costosa también. Entonces ahí está, muchachos, el asunto ese es como el asunto del robot. No, no, no porque sea difícil hacerlo, pues de pronto tiene algunas más cositas de cableado, pero es más por el costo, son más por los costos. Entonces, la programación no es tan compleja, ¿cierto? La programación de Arduino es sencilla, ¿cierto? Es más, por allá hay muchas cosas pues hechas, ustedes ya saben que ustedes son expertos buscando muchachos, ya hay muchas cosas por ahí, entonces ese sería como el único inconveniente que vamos a tener con ese proyectico, con el proyectico de el robot. Listo. Pero el que quiera, muchachos, ahí está. También, muchachos, los carros, ¿cierto? Los carros controlados a control remoto. Pues, los carros han sido, pues, pues siempre serán una muy buena idea, muchachos. Tanto, pues, yo creo que por muy grande que nosotros seamos, ¿cierto? Pues, hablo por los hombres, las chicas, ¿no? ¿Cierto? No son tan aficionadas a los carros, pues una que otra sí, ¿cierto?
pero no son personas aficionadas, pero si tienen hijos, o sobrinos o hermanitos o hermanos más pequeños, pues es un muy buen proyecto, ¿cierto? Para trabajar con ellos, porque cuando construimos los carros, muchachos, a control remoto, entonces realmente estamos construyendo un carro a control remoto, y cuando entonces compramos el chasis, muchachos, compramos los motores y hacemos todo el ensamblado, hacemos la programación para que nos responda, y descargamos la aplicación, ¿cierto?, en el celular para hacer el control en el celular, ¿cierto?, de ese carro, y conseguimos pues todos los módulos y todo eso que necesitamos para hacer la transmisión por Bluetooth. Realmente hacemos una transmisión por Bluetooth, entonces eso va a funcionar, ese carro va a andar, ese carro se va a mover, muchachos, y cuando se mueven ese tipo de cosas y nosotros nos damos cuenta que se mueve, y cuando nuestros ayudantes, que por lo general son los niños, pues si tenemos niños, entonces va a ser pues una maravilla, muchachos, realmente va a ser una incursión de ellos a un nuevo campo, ¿cierto? A un nuevo campo de saber, y ellos pues se van a encarretar mucho con eso, y nosotros también nos encarretamos con eso, pues muchachos, todos. Entonces eso es me parece muy buenos proyectos, más que ahora que estamos en la casa, ¿cierto? Que estamos en la casa, que estamos un poco más ahí, entonces vamos a poder mostrarles a ellos que esto que estamos haciendo sirve para alguna cosa, ¿cierto? Así sea para jugar, pero sirve para alguna cosa, podemos construir cosas con eso, ¿cierto? Entonces ahí está, son muy buenas ideas esas de los carros. Entonces tenemos el primer carro, que es el de control con el celular. Entonces simplemente lo que necesitamos acá es comprar el chasis, ¿cierto? Conseguimos el chasis, conseguimos el Arduino y conseguimos pues el módulo de Bluetooth, que es con el que nos vamos a conectar a el celular por Bluetooth para poder hacer, ¿cierto?, la conducción de ese carrito que construyamos. He comprado algunas cositas, pues hay que investigar, pues también, ustedes saben que eso son ideas, y esas ideas pues nos permiten investigar más, consultar más, mirar qué materiales necesitamos, mirar todo ese tipo de cosas. Y no solamente está el carro, ¿cierto?, a control remoto, sino que también hay otros dos. Por ejemplo, está el carro bordeador de obstáculos. Entonces, un carro bordeador de obstáculos ya no necesita, muchachos, simplemente no necesita un control, sino que vamos a tener un sensor, ¿cierto? Vamos a tener sensor de proximidad. Entonces, ¿cierto? Cuando se encuentre con la pared, por ejemplo, con la pared con un obstáculo, pues va a bordear, ¿cierto? Dependiendo de la programación que usted le diga. Pero si se encuentra de frente, entonces voltea a la derecha, voltea a la izquierda, o devuélvase y gire yo no sé cuántos grados. Entonces, para ese circuito, para este carro, es muy importante que el sensor de proximidad se monte sobre un servomotor que tenga los grados de libertad para poderle decir al sensor, ¿cierto? Para que el sensor se pueda rotar en unos grados de libertad y poder decir y poder tomar la decisión para dónde va, ¿cierto? Es devuelva así para que mire, ¿cierto? Para que él como que visualice el espacio. Bueno, vamos hacia el frente, no podemos, entonces rotamos, ¿cierto? Rotamos el sensor, toma una medida, y resulta que si ahí está libre, ¿cierto? Si no hay obstáculo, entonces se vuelve y sigue por donde miró, por donde tomó la medida, y si también está en el obstáculo, entonces que mire al otro lado y mire si hay algún obstáculo, si no, entonces que retroceda y se vaya por el otro lado. Entonces, ese es bien interesante, muchachos, pero ese es muy interesante, pero montándolo el sensor sobre un servomotor, ¿cierto? Un servomotor para tener la posibilidad de rotar, ¿cierto? Rotar el sensor. Ese sería un proyecto interesantísimo, muchachos. Es como construir a Wall-E. Casi que construimos a Wall-E con ese sensor de proximidad, muchachos, porque casi que parece, cuando usted lo monta en un servomotor, queda como la cabecita del muñequito este. Igualito, queda igualito la cabecita de ese muñequito, muchachos, muy parecido, ¿no? Y tiene como los mismos movimientos así. Entonces casi que construimos ese, ese carrito, muchachos, ese robocito, ahí en ese carrito. Entonces es interesante, muchachos, pues a mí me parece interesante. Y el otro, muchachos, son carros seguidores de línea, ¿cierto? Los seguidores de línea, entonces ahí necesitamos los sensores, ¿cierto? Para que sigan la línea, y ya ustedes tienen que programar el tipo de línea que van a seguir. Entonces, si van a seguir una línea negra, si van a seguir una línea blanca, roja, azul, ¿cierto? La línea que ustedes que consideren, ¿cierto? Que entonces esa es la que programan, y esa es la que va a detectar el sensor para seguir con esa. Entonces se necesitaría construir una pista, ¿cierto? Se necesitaría construir una pista porque pues el carro va a seguir, ¿cierto? La línea.
¿cierto? Entonces, un seguidor de líneas, siguen de las líneas, necesitamos pista, ¿cierto? Necesitamos una pista para construir eso. Pero tanto todos los carros funcionan de la misma manera, tienen casi que el mismo principio, muchachos, el mismo chasis, ¿cierto? El mismo chasis, solo lo que cambia son el mismo Arduino, lo que cambia son los elementos con que se van a manejar, ¿cierto? Con lo que va a funcionar pues el sistema. Eso, muchachos. La idea 6, ¿cierto? Vamos para la idea 6. La idea 6 es una máquina, muchachos, máquina expendedora, ¿cierto? Una máquina expendedora. ¿Expendedora de qué? Muchas veces tenemos de cualquier cosa, ¿cierto? Una máquina expendedora de chicles, una máquina expendedora de confites, una máquina expendedora de tinto, pues yo qué sé, ¿cierto? La que expendedora, máquina expendedora, usted le pone máquina expendedora X. Entonces, dependiendo de la máquina expendedora de qué, entonces van a tener que construir el sistema, ¿cierto? Porque no es lo mismo tener una máquina expendedora de chicle que tener una máquina expendedora de tinta, son cosas diferentes, ¿cierto? Si son fluidos, el tinto pues es un fluido, es un líquido, los chicles pues no son sólidos, entonces van a tener que tener pues cosas diferentes y lo que se hace acá, muchachos, es que pues se programan, ¿cierto? ¿Cómo quiere usted sacar sus chicles? ¿Con qué? Con monedas. Entonces programa las monedas, ¿cierto? Y el sistema para que detecte, ¿cierto? Ese tipo de cosas y construye pues el sistema para que le entregue, ¿cierto? O el tinto. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que la válvula, la bomba funcione, ¿cierto? Para sacar el líquido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a hacer ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a montar? Entonces, ahí es donde está como la pregunta, la máquina expendedora. Eso pues es interesante y eso pues podría dar, ¿cierto? Podría parecerse a algo también como las que uno encuentra en los hospitales o por ahí en algunos lugares para sacar pues ciertos dulces, ciertas cosas, ¿cierto? Entonces ahí está esa máquina expendedora. Listo. La idea 7, muchachos, es un brazo robótico, ¿cierto? Los brazos robóticos, muchachos, estos pues, se pueden construir utilizando Arduino, ¿cierto? Sí, se pueden hacer. Es un brazo robótico para coger algo, ¿cierto? Para agarrar algo, ¿cierto? Entonces, no sé, dependiendo de lo que ellos ustedes vayan a agarrar, entonces van a construir su brazo robótico y hacer la programación y todo eso. Hay un pequeño, pues, o también un pequeño inconveniente con ¿cierto? Que sería también la parte económica, básicamente, porque dependiendo, ¿cierto?, qué van a hacer ustedes. Por ejemplo, yo quiero simular un brazo robótico, quiero simular un brazo robótico, una mano, ¿cierto? Una mano que se mueva con mis impulsos, ¿cierto? Que se mueva con mis impulsos, o sea que yo tengo como un guante en mi mano y las señales se van a transmitir por, no sé, Bluetooth, RF, alguna cosa a nuestro brazo y ese brazo se va a mover. Entonces ahí vamos a tener algunos problemitas porque recuerde que para mover los dedos de una mano, ¿cierto? Entonces lo que se necesita es servomotores también y esos servomotores como van a hacer movimientos, ¿cierto? Van a hacer movimientos muy precisos, entonces van a ser bastante costosos, van a ser muy costosos, ¿cierto? Bueno, algunos van a ser muy costosos para que pueda tener pues un funcionamiento eficiente y vamos a necesitar muchos, no es tanto lo costoso, sino que vamos a necesitar varios. ¿Cuántos necesita una mano? Imagínense, ¿cuánto necesita una mano para simular más o menos algunos movimientos de la mano? Entonces, cada dedo mínimo necesita como uno o dos, ¿cierto? Uno o dos servomotores, entonces ¿cierto? Eso sí va sumando la lista bastante, ¿cierto? Va sumando la lista mucho. También tenemos, por ejemplo, pues eso con respecto al brazo robótico. Ya si ustedes quieren uno más sencillo, se puede construir también como para agarrar, ¿cierto? Alguna cosa, ¿cierto? Elementos cuadrados, elementos redondos, pues yo qué sé, alguna cosa así por el estilo. Entonces, pues se puede construir pues un poco más económico. Listo, entonces depende de la idea. La idea 9, muchachos, sería una estación meteorológica, ¿cierto? Ese es también un proyecto bastante interesante. En una estación meteorológica, muchachos, pues simplemente que estamos midiendo, pues varias cosas, podemos medir varias cosas. Una de las variables fundamentales que se mide en una estación meteorológica y que no puede faltar es la velocidad del viento. Entonces tenemos que construir el sistema para medir velocidad del viento y hacer la caracterización de los sensores para poder saber la velocidad de ese viento. O sea, tenemos que hacer esa caracterización. Eso es uno. Lo otro, ¿qué otra variable vamos a medir? Pues ya depende, ¿cierto? Depende de dónde esté la estación meteorológica. Podemos medir radiación,
¿cierto? Radiación ultravioleta, podemos medir temperatura, ¿cierto? Podemos medir humedad relativa, dependiendo pues del lugar donde estamos. Podemos medir contaminación, ¿cierto? Podemos medir contaminación, podemos medir muchas cosas, ¿cierto? Con eso. Entonces ya depende de lo que ustedes quieran medir, pero siempre, siempre en toda estación meteorológica, lo primero que se mide es la velocidad del viento y después algo otras variables, ¿cierto? Dependiendo pues del lugar donde estemos, dependiendo qué vamos a tener. También podemos medir, por ejemplo, ondas sísmicas, ¿cierto? Para detectar de pronto movimiento telúrico, el movimiento de las capas tectónicas. Entonces también se pueden construir ese tipo de cosas. No sé qué tan eficiente podría ser, ¿cierto? Porque pues con Arduino no sé hasta dónde podríamos llegar, hasta dónde podríamos llegar con eso, pero al menos sí podríamos como detectar al menos un movimiento, ¿cierto? Que se genere en la casa, en una mesa, yo qué sé, algo así se podría construir. Entonces ya depende, ¿cierto?, de qué es lo que quieran. Un buen proyectico, muchachos, la estación meteorológica también. Y finalmente, pues vamos a tener unos proyectos, un proyecto que es algo, es ambicioso, muchachos, realmente. El proyecto no es un proyecto ambicioso por muchas cosas, por muchas razones. La primera razón es que es costoso. Los drones, muchachos, ustedes saben que los drones pues, son algo costosos. Los chasis para un dron de un programa en Arduino, pues te cuesta algo de dinero porque un dron tiene 4 motores, muchachos, y esos motores pues se tienen que controlar utilizando un giroscopio. Entonces también necesitamos comprar un giroscopio, necesitamos comprar el nano Arduino, necesitamos comprar un montón de cosas, o sea, un montón de elementos, pero no es tanto lo costoso, ¿cierto? No es tan costoso como los otros proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, ese robot que mantiene el equilibrio puede ser más caro y, y, y el robot y el brazo robótico pues también. Pero acá de pronto lo que se genera un poco más complicado sería toda la programación que hay que hacer, muchachos. Realmente tiene mucho código, tiene mucho algoritmo, muchachos. Y por ahí están, ¿cierto? Uno va a buscar en la red y por ahí lo encuentra, pero tiene que dedicarle bastante tiempo porque hay mucho que no funciona o que la librería no le funciona, entonces hay que investigar cómo hago para activar la librería, cómo hago para hacer tal cosa, cómo hago para hacer tal cosa que no me está funcionando. Entonces, eso gasta tiempo, mucho tiempo para analizar todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí estaría, ¿cierto? Estaría pues abierto a la posibilidad. Y la otra es que, por ejemplo, si usted no tiene un control, ¿cierto? Porque pues, y si montan fácil, ¿cierto? El Arduino se construye fácil y se maneja pues fácil utilizando el control, ¿cierto? El control de RF que se tienen de los drones normales. Si usted tiene pues un dron, ¿cierto? Y tiene un control, pues ya tiene la mitad lista, pero si no tiene de pronto ese dron, entonces también le tocaría construir el control, bien sea en el celular, bien sea en una tablet, bien sea en algún lugar, ¿cierto? Te tocaría construir eso, te tocaría hacer toda la transmisión y eso es lo que de pronto te va a generar de pronto un gasto adicional y más, ¿cierto? Más cosas, va a ser un poco más costoso. Y eso, muchachos, entonces los Profe, drones, dime. una pregunta. Cuando tú te refieres a costosos, ¿por qué está sobre qué precio aproximadamente? Depende. Entonces, por ejemplo, el dron sí, creo que en el semestre pasado o el antepasado, el dron, ¿cierto? Los elementos básicos del dron valieran como entre 35.000 y 45.000 pesos. Los elementos, ¿cierto? El chasis del dron, ¿cierto? Solo el chasis del dron. Entonces ahí viene el nano Arduino, ¿cierto? Que también vale, no sé, como unos 25.000. Viene también el giroscopio que vale, no sé, más o menos 25.000 también. Entonces irá por ahí en los 100.000, ¿cierto? Más o menos. Ese tipo de cosas, pero si tiene control, ¿cierto? Si no tiene control, entonces ahí hay que entrar a comprar los elementos del control, ¿cierto? Para construir el control. Entonces ahí estaría, ¿cierto? Ahí estaría como los gastos adicionales. ¿Cierto? No sale tan costoso porque, pues, si digamos vale, no sé, 80.000 los materiales para construir esto y son 3, entonces les tocaría como de a 30.000 pesitos, ¿cierto? Entonces, yo creo que no es muy costoso para jugar un rato, ¿cierto? Eh, 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 pero ya de ahí, ya, pues ya si tienen controles, si no tienen control, entonces ya el control sería un gasto adicional y de pronto y tiene más probabilidad de que no funcione esa comunicación ahí porque pues, se puede generar un poco más compleja. ¿Listo? Ok, Entonces, perfecto. me refiero es a eso.
¿cierto? Me refiero a ese tipo de cosas y el tiempo también, muchachos. Por ejemplo, que si quieren construir un dron, muchachos, el que quiera construir un dron, ¿cierto? Entonces es mejor que arranque ya, ¿cierto? Para que podamos solucionar todos los inconvenientes que se puedan presentar en todo el ensamblaje, pues, en todo el análisis del código, para mirar de pronto dónde está fallando, dónde está funcionando. Entonces, eso. Esos drones, muchachos, lo han construido, ya sí los han construido, algunos muchachos han construido drones, pero es porque ellos son como aficionados a los drones y tienen controles, ¿cierto? Han tenido controles, han tenido, han reutilizado por ejemplo, motores y cosas de los drones que ellos tienen que ya no les funcionan, que se han dañado por alguna cosa, pero funcionan los motores, entonces ellos han reensamblado, ¿cierto? Han rediseñado el chasis, todo ese tipo de cosas. Entonces a ellos no les ha costado realmente mayor cosa, no les ha costado casi que nada porque pues ya han tenido como todos los elementos, muchachos, para construirlo, ¿cierto? Para construirlo ellos mismos y los han construido y lo más interesante es que ha funcionado, ¿cierto? Eso ha funcionado bien, entonces ahí está. Ahí está. Ellos también tenían la batería, muchachos. Una de las cosas complicadas también con esto es la fuente de poder, ¿cierto? La batería, que también es algo costosa. Entonces saben que tener energía almacenada pues es bastante complicado y entre más grande sea la carga pues más caro va a ser el asunto. Entonces por eso a ellos no les ha costado pues como mucho ese tipo de cosas, porque han tenido mucho. ¿Cierto? Han tenido mucho de los elementos, tenían fuente, tenían motores, ¿cierto? Tenían los controles, lo que hicieron fue hacer todo el rediseño del dron, construir el chasis pues de otra manera y montar el Arduino, montar el giroscopio, controlar todo, programar todo y a volar con ellos, ¿cierto? Entonces ahí estaría como la gran diferencia, ¿cierto? De los que ya pues hicieron ese tipo de cosas. Y si usted también tiene pues drones que no te funcionen de pronto, ¿cierto? Que no te sirven y tiene los motores, tiene todo eso, entonces se podría reensamblar, ¿cierto? Rehacer el rediseño, si tienen uno que no sirva ya que se les quemó el núcleo, yo qué sé, se les quemó algo y ya, ¿cierto? No funciona sino los motores, entonces sacarle a trabajar con ellos, ¿cierto? Pero de resto, pues es un poquito difícil. Otra de las cosas importantes, muchachos, con respecto a esos proyectos. Entonces, que todo lo digo yo como que vayan y compren, ¿cierto? No, no les estoy diciendo que vayan y compren. Por ejemplo, para los carros, muchachos, todos esos carros, simplemente, muchachos, si ustedes tienen carros de a control remoto que ya no sirvan, ¿cierto? De esos hermanitos, de ustedes mismos, ¿cierto? De los hermanitos de ustedes mismos o de los sobrinos o de los hijos que ya ellos les hayan dado pues, bien duro, muchachos, de esos niños ahora no, como que no cuidan mucho esos tipos de cosas, entonces pueden utilizar esos elementos, esos chasis, ¿cierto? Simplemente miran se miran cómo son las conexiones, se miran cómo van conectada la potencia, cómo va conectado el control, se hace la reconexión, se monta el Arduino, ¿cierto? En esos chasis y se comienza a trabajar con ellos. Entonces les costaría, pues nada, muchachos, reciclar, muchachos, básicamente, ¿cierto? Esa sería muy buena idea para hacer esos proyectos, como reciclar las cosas que ya no están por ahí en funcionamiento, entonces vamos a ponerlas a funcionar, ¿cierto? Y ahí tendría pues otro carrito, mire, tenían otro carrito utilizando pues unas técnicas que ya pues se están estudiando. Y esos muchachos serían como las ideas que tenemos por ahora, ¿cierto? Como las ideas que tenemos por ahora de posibles proyectos. Ya otro proyecto que usted quiera realizar, muchachos, lo pueden hacer, me comentan, me dicen, ¿cierto? Mira, voy a hacer esto, lo voy a hacer de tal manera, y pues si miramos y conversamos, ¿cierto? Conversamos acerca de ese tipo de cosas. Esas 9 ideas son las que tenemos por ahora, pero todas las que ustedes quieran, muchachos, que sean bienvenidas. ¿Listo, muchachos? Preguntas ahora sí, con respecto a esto. Pero, el lenguaje para programar en Arduino es ¿qué lenguaje? Muchachos, eso está construido, básicamente eso está construido en C, ¿cierto? Entonces Arduino te recibe C, también Arduino te recibe Python, ¿cierto? Algunos de ellos reciben Java, pero vamos a utilizar el IDE Arduino, vamos a utilizar como un lenguaje que es una mezcla ahí como
como entre Python, y eso es como más Python, muchachos, es como más parecido a Python, pero es como algo de Arduino ahí, ¿cierto? Y tenemos el IDE, entonces como vamos a mirar cómo, eso está definido como en tres partes, ese IDE, como en tres partes fundamentales. Entonces usted define las variables, después define los procesos, donde vamos a hacer, pues, si vamos a hacer un for, si vamos a hacer cualquier ciclo de estos, y después vamos a tener, pues, el análisis, la respuesta de eso. Entonces va a ser muy sencillo, muchachos. Básicamente eso va a ser muy sencillo, pero eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito después eso, cómo es que vamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Y como les decía, muchachos, pues no vamos a ver del todo, ¿cierto? No vamos a ver pues programación, ese tipo de cosas, porque pues yo no me puedo poner a enseñarles a ustedes programación, muchachos, porque ustedes saben más programación que yo realmente. Todos de ustedes, muchachos, son programadores expertos ya, entonces ustedes saben mucho más que yo. Entonces yo simplemente les voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se hacen ese tipo de cosas, y ya ustedes con toda esa lógica que tienen, muchachos, ya van a poder hacer eso, y con la ayuda de la red, porque como les digo, todos los proyectos, muchachos, que vamos a hacer nosotros, pues todo lo que nosotros pensemos en Arduino, absolutamente todo lo que pensemos, ya va a estar construido pues, en un 80%, muchachos. Simplemente quieren entrar a analizar esas cosas, mirar qué nos sirve y reutilizar. ¿Listo? Como hacemos siempre, muchachos. Yo creo que es lo que siempre hacemos nosotros. Profe, una preguntita. Pues, Entonces, cuando se vaya a comprar el Arduino, uno dice que un Arduino que reciba qué no, lenguaje, o eso es universal. no, eso es universal, no te preocupes, eso es lo mismo. Lo que tienes que decidir es qué tipo de Arduino vas a comprar, ¿cierto? Eso es lo que tienes que decidir, y para eso puede ser el día de hoy, para que usted vaya e investigue en la red, ¿cierto? Y mira, voy a hacer tal cosa. Entonces usted va y mira los proyecticos que han hecho con eso, ¿cierto? Ah, mira, entonces para esos proyectos necesitamos un Arduino Uno, necesitamos un Arduino Nano, o necesitamos un Arduino Mega. Entonces depende de eso, entonces es que vamos a comprar el Arduino. ¿Qué diferencia entre un Arduino Nano, un Arduino Uno y un Arduino Mega? Simplemente, muchachos, son los puertos que tienen, ¿cierto? El Arduino Nano es un Arduino muy pequeñito, pero que se comporta de la misma manera que los otros. El Arduino Uno es como el estándar, ¿cierto? Es un Arduino estándar. El Arduino Mega simplemente que tiene más, de pronto un poco de procesamiento más y un poco de puertos más, tiene puertos adicionales, entonces ahí se diferencian, pero la función va a ser la misma, ¿cierto? La función va a ser la misma, le va a recibir los mismos códigos, le va a recibir los mismos, ¿cierto? La programación va a ser idéntica, va a ser todo igual, es más, las conexiones van a ser iguales, todo va a ser igual, muchachos. Es simplemente como que se difiere, pero por estructura física, no por estructura lógica, ¿listo? No por software, esa diferencia es más bien por hardware. ¿Listo? Listo, profe. ¿Estamos claros con eso? Entonces usted ya, ¿cierto? Vayan mirando con despacio, muchachos, por eso lo hicimos desde ahora, con despacio, pues tampoco tiene que ser pues demasiado pues, a la carrera, ¿cierto? Simplemente lo estamos haciendo como con tiempo para que si llegamos allá, pues no nos coja el día con eso. Entonces vayan buscando, vayan mirando qué proyecto van a hacer, ¿cierto? Recuerden, ¿cierto? Que los proyectos pues tienen un costo, y entonces lo ideal es que se hagan como en grupos de 3, ¿cierto? Para que se repartan esa diferencia de dinero, ¿cierto? Para que se repartan y sea un gasto pues moderado, realmente bastante moderado, porque pues si le toca a uno solo, pues siempre se va a hacer un poquito más costoso. O a no ser de que usted quiera todas sus cosas para usted, ¿cierto? Es que yo voy a construir mi proyecto, es porque se lo va a dar a mi hijo, porque se lo va a dar a mi familiar, o porque pues, hace alguna cosa, porque va a trabajar con él y le voy a enseñar a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ya, pues depende de tus ideas también. Listo, muchachos. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, aquí en Medellín, ¿dónde se puede conseguir eso? Perdón, pues, Dale. bueno, que en la cascada, supongo. Exacto, sí. Pues, la que yo conozco que es como mejorcita, ¿cierto? Para comprar cosas electrónicas, porque hay más tiendas, ¿cierto? No porque sea mejor o peor, ¿cierto? Las cosas, sino porque hay más tiendas. Pues hay muchas tiendas electrónicas, pero que están como muy separadas, ¿cierto? Entonces ellos ponen todos sus precios como quieren. Pero en la cascada, como hay más competencia, entonces vamos a comprar cosas más baratas, ¿cierto? Entonces ahí en la cascada sería bueno que vayan a comprar. En el sótano es una buena opción que vayan a las tiendas electrónicas del sótano, o que vayan a I+D también, ¿cierto? Vayan y pregunten también a I+D, queda en el,
como en el primer piso, subiendo las escalitas a mano izquierda en el fondo, es I+D, a mano derecha también en el tercer piso, entran a la primera tienda, ¿cierto? La primera puerta, después suben por unas escaleras en forma de espiral a una tienda aquí como en un tercer piso, por allá, y para toda metida, muchachos, también venden muchas cosas de esas y muy baratas, porque está muy escondida esa tienda. También en el frente hay una tienda que se llama Suconel, muchachos, esa tienda muy cara, y entonces ustedes pues ya deciden si quieren comprar ahí. Son muy buenos los elementos que venden ahí, son de muy buena calidad todos, pero más caro, es más costoso todo. Entonces, Suponer. Suconel, eso es muy caro, eso es muy caro, muchachos. No, qué pena, ¿cómo escribe? Pues, Ay, no. Suconel, yo creo que eso es así como se pronuncia, Suconel. Ok. I+D también, a mí me gusta I+D, muchachos, que tiene, o en el sótano, me gusta más a mano derecha, cuando se entran, suban las escalitas a mano derecha, entran a esa primera puerta, que es una tienda, y suben por las escaleras de caracol. Allá arriba, en ese otro piso, ¿cierto? Hay cosas muy interesantes, Sí, y más baratas, y más baratas. y ¿Ah? tiene página, pues, en línea, pues, y más de... I+D tiene página, sí, tiene página en línea y también te lleva los productos a la casa, porque ellos tienen varias tiendas, varias sucursales, varias tiendas acá en la ciudad también. Sí. Y creo que tienen una por allá en la 70 o algo por ahí cerquita de esas zonas. Y entonces sí, es interesante ahí también, venden muchas cositas pues interesantes. Entonces ya ustedes irán o compran las cosas en línea, muchachos, en Mercado Libre. Ya ustedes también deciden pues en dónde quieren comprar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces eso era pues con respecto pues a esta primera parte, ¿cierto? De esos proyectos para que vayan pensando, para que vayan mirando, para que se vayan organizando pues los grupos. Ahora, muchachos, vamos a pasar a la parte, muchachos, a las preguntas de el otro punto, ¿cierto? Recuerden que en la clase pasada, pues nosotros la clase pasada hicimos la mitad, ¿cierto? Acá entre todos hicimos la mitad del laboratorio casi, hicimos un punto, era un llenado de tanques, ¿cierto? Había que llenar unos tanques de un depósito de agua, subir el agua a los tanques utilizando dos bombas. Entonces ahí con una lógica que nos dieron, y hicimos el sistema de control de esas bombas, construimos la tabla de verdad. De la tabla de verdad pues sacamos las funciones, ¿cierto? Sacamos la función de salida de las dos bombas y con eso hicimos reducción y llegamos a construir el circuito utilizando Proteus, ¿cierto? Utilizando el Proteus hicimos ese tipo de cosas. Y les quedó pues el segundo punto, ¿cierto? A ustedes le quedó el segundo punto que era, ¿cierto? A ver por acá, déjame un segundo, vamos a mirar por acá. Por acá lo debo de tener, acá documentos, clases, laboratorio de circuitos, prácticas y la guía 5. Entonces, ¿cuál es la que vamos a construir? Ah, un sistema de riego, ¿cierto? Entonces, íbamos a construir un sistema de riego y ese sistema de riego pues, lo íbamos a montar, íbamos a hacer el montaje utilizando Tinkercad, ¿cierto? Esa plataforma Tinkercad. Entonces, el sistema de riego pues nos daban unas condiciones, ¿cierto? Mire, nos daban unas condiciones, ¿cierto? Teníamos una bomba, teníamos, ¿cierto? Una planta, teníamos líquido en un tanque, ¿cierto? Teníamos otros sensores, ¿cierto? Ahí está. Teníamos 4 sensores, ¿cierto? Los 4 sensores, teníamos el sensor S, que es una señal que indica si la Tierra está seca. Eso simplemente pues es un sensor, ¿cierto? Un sensor de humedad relativa, ¿cierto? Así se llaman sensores de humedad relativa por si en algún momento van a comprar alguno. Entonces, ¿qué me indica? Si la Tierra está seca, ¿cierto? Tierra seca es igual a 1, tierra húmeda es igual a 0. Ese es el funcionamiento de ese sensor, ¿cierto? El sensor R, ¿cierto? Que era una señal que indicaba si hay restricciones en el riego, ¿cierto? Entonces vamos a tener restricciones en el riego si es verano o no es verano, ¿cierto? Ese tipo de restricciones. Entonces, hay restricción, R es igual a 1, no hay restricción, R es igual al 0. Entonces, si hay verano, entonces hay restricción. Si no hay verano, pues no tenemos ninguna restricción, ¿cierto? Con el igual a 0. Tenemos la señal D, ¿cierto? Esa señal D, ese es el sensor D,
que sería la señal que indicaba, ¿cierto? Si es de día o es de noche, ¿cierto? Esa era como una fotocelda, se puede tener ese sensor con una fotocelda, entonces una fotocelda de luminosidad y simplemente decir, ¿cierto? 1 si es de día, 0 si es de noche, ¿cierto? Simplemente ese será el funcionamiento. Y B, ¿cierto? Bueno, V, donde indica que esa señal que indica si el depósito de agua está vacío, ¿cierto? Entonces está vacío, entonces sería 1, que indica que la bomba tiene que llevar agua. Y si está, ¿cierto? Si hay agua, ¿cierto? Entonces es 0. Entonces eso indica que la bomba debería estar como apagada, ¿cierto? Y la Y, ¿cierto? Simplemente la Y, la salida. Y sería la salida y esa es la representación de la bomba, ¿cierto? La bomba, el funcionamiento de la bomba, que necesitamos una bomba, ¿cierto? Para llevar agua, ¿cierto? Para funciona o no funciona. Funciona el riego o no funciona el riego, ¿cierto? Entonces, funciona, ¿cierto? La bomba funciona, B igual a 1, la bomba se apaga, B igual a 0. ¿Listo? Esa sería la salida. ¿Listo, muchachos? Entonces, con ese tipo de cosas, tendríamos, ¿cierto? Una tabla de verdad de 4 sensores, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 entradas, una salida, ¿cierto? Vean que más sencillo todavía que el que nosotros construimos la clase pasada, ¿cierto? Y simplemente pues tienen que seguir toda la lógica que les están dando. Mire la lógica acá está. Son esas 4 condiciones que tienen que hacer cumplir para que el circuito funcione correctamente. Le están dando las condiciones. Entonces, plantean, ¿cierto? 2 a la 4 es igual a 16. Entonces, por lo tanto, el sensor, ¿cierto? Ubica los sensores. Ustedes saben que no importa cómo se ubiquen los sensores, ¿cierto? Los puede ubicar, ¿cierto? Como quieran. Primero S, después R, después D y después V. O primero, ¿cierto? O primero B, V, después S, ¿cierto? Se lo pueden ubicar como quieran y no hay ningún problema. Les tiene que dar lo mismo, la lógica tiene que cumplir, tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Tiene que dar lo mismo de ese tipo de cosas, entonces no hay ningún problema como usted lo ubique, entonces simplemente sabemos que la primera, entonces sería 8 ceros, 8 unos, después vendría 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, el que sigue, 2 ceros, 2 1, 2 0, 2 1 hasta que lleguemos y después cambiamos de a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 hasta que lleguemos y ya hacemos cumplir la lógica de las condiciones. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Hicieron ustedes esa tabla? Recuerden que la idea era que ustedes construyeran la tabla, ¿cierto? O el montaje y me preguntaran, muchachos, hoy, en la clase de hoy, ¿cierto? Acerca de tipo de cosas. Esa era la idea. Para ver, ¿cierto? Para que verificáramos, ¿cierto? Si la tabla estaba buena o si la tabla no estaba correcta, ahora en donde fallábamos, donde no fallábamos, ¿cierto? Entonces, para que miráramos y también para que miráramos la programación, muchachos, la configuración, el montaje en Tinkercad, ¿cierto? Entonces, muchachos, recuerden que en Tinkercad siempre las salidas van a estar representadas con un LED, ¿cierto? Siempre van a estar, las salidas y las entradas van a estar representadas con LED, ¿cierto? Entonces, si prende va a ser la bomba, ¿cierto? Entonces, la salida de la bomba se va a representar con un LED. Entonces, si prende, funciona, si no prende, pues está apagada. ¿Listo? Muchachos, no sé, cuéntame. No, que me la probé, tenía el micrófono abierto. Bueno, dale. Entonces, muchachos, no sé si hicieron la tabla. Muchachos, la tabla, simplemente les voy a decir, muchachos, que a mí me están dando, ¿cierto? Para que ustedes tengan como una idea, cuando comiencen a construir la tabla, me está dando solo 3 unos, ¿cierto? La salida me está dando 3 unos, ¿cierto? O sea que va a estar en 3 posiciones prendida y en el resto va a estar apagada. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, me va a dar una ecuación, ¿cierto? Con 3 factores, ¿cierto? 3 factores de 4 variables cada uno, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, son 3 son 3. Entonces, si de pronto usted tiene 4 unos, ¿cierto? En la tabla de verdad, en la salida, entonces verifique, para que la verifique. Son 3, ¿cierto? Vamos a tener 3. Y van a estar en diferentes posiciones, muchachos. No les voy a decir ni siquiera las posiciones porque depende cómo ustedes ubicaron, ¿cierto? Los sensores. Depende cómo ubicaron los sensores de la entrada. Entonces va a estar en diferentes posiciones, pues dependiendo de esa ubicación.
Listo. Eso por ahí, muchachos. Con el montaje, muchachos, posiblemente ustedes vayan a necesitar en el montaje, muchachos, cuando lo vayan a hacer, de pronto no les vaya a caber en una board pequeña, muchachos, para que saquen, ¿cierto? Una board de pronto más grande, o dos de las pequeñas y las unan ahí en Tinkercad, muchachos, para que lo tengan pues como un poquito mejor. Muchachos, ¿qué preguntas antes? Es que no sé, las preguntas, muchachos, es importante eso, hombre. Preguntas. Si hicieron, muchachos, la tabla, todas han hecho la tabla. Profe, yo ya la hice, ahí estoy, ahorita la terminé, la segunda tabla, y sí me dieron las 3 unos. Bueno, dale, entonces eso es señas que vamos bien, ¿cierto? Entonces, muy bien. Bueno, muchachos, pues no sé, muchachos, no sé, ¿qué hacemos entonces? Si ustedes no tienen preguntas, muchachos, entonces, miren, hagamos lo siguiente. Me voy a quedar acá conectado un rato para los que quieran pues seguir trabajando. Listo, los que quieran seguir trabajando ahí, que me quieran preguntar alguna cosa, me puedan preguntar, ¿cierto? Nos quedamos, me va a quedar pues acá un rato esperando pues si tienen alguna pregunta. Listo. Los que no, ¿cierto? Los que no tengan pues preguntas y que ya eso esté como bien, pues ya se pueden, ¿cierto? Se pueden desconectar, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hacer algo en Tinkercad. No, la idea era que ustedes tuvieran algo hecho para yo revisarlo, ¿cierto? Con ustedes, pero es que, pues, es que la vez pasada hicimos la mitad del laboratorio, entonces al menos que les toque trabajar alguito, ¿cierto? Entonces eso es lo otro, muchachos. Entonces, vayan haciendo, muchachos, vayan haciendo si tienen alguna duda con lo de Tinkercad, entonces me preguntan, yo les soluciono los inconvenientes, ¿cierto? Que vayan teniendo con eso, para ir mirando, ¿cierto? Porque pues esa es la idea, muchachos. La idea del laboratorio también es que ustedes trabajen, ¿cierto? Que ustedes como que vayan y miren, ¿cierto? Cómo se hace el asunto. Eso también es cierto. Entonces, me van preguntando, muchachos, ustedes si quieren comiencen a trabajar, ¿cierto? Si tienen ya la tabla hecha, si tienen ya la función de salida, entonces comiencen a trabajar en Tinkercad, me van preguntando si tienen las dudas. Si todavía no tienen las dudas, muchachos, pues esta semana, no hay problema, esta semana me van escribiendo, me van preguntando, yo trato pues de irles solucionando, ¿cierto? A uno por uno, los inconvenientes que vayan teniendo. Nos podemos conectar, podemos mirar, ¿cierto? Podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero después que ustedes, ¿cierto? Como que intenten un poco. ¿Listo? Es como la idea. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Dale, muchachos. Entonces yo creo que quedamos asiento de muchachos. Aquí voy a estar, ¿cierto? Voy a apagar la cámara, pues apago la cámara, pero acá estoy, ¿cierto? Aquí estoy, por si se van a quedar trabajando algunos. Si no, muchachos, pues entonces en el transcurso de la semana me pueden ir preguntando. El fin de semana también, ¿cierto? Pues este fin de semana nos quedamos en la casa, muchachos, entonces me pueden preguntar fin de semana. Y ustedes saben pues que tienen plazo hasta el miércoles, muchachos, para entregar ese informe. Y me pueden seguir preguntando. Es más, el miércoles también, ¿cierto? Si hay algún inconveniente, me pueden preguntar el miércoles. Podemos aplazar un día o 2 días más esa entrega de ese informe, no hay ningún problema. Si tienen pues las dudas de montaje, pero me dicen, ¿cierto? Me avisan, ¿cierto? Me dicen, profe, mira esto, listo. Entonces me van avisando, pero traten, muchachos, traten de hacer esos montajes, ¿listo? Listo, profe. Porque ya sabemos lo básico, ¿cierto? Ya lo básico de Tinkercad ya lo trabajamos, ¿cierto? Sabemos todo lo básico, cómo funcionan las boards, cómo funciona, ¿cierto? Los switches, cómo se tienen que configurar más o menos, ¿cierto? Cómo tienen que ubicarse, cómo se tiene que cablear, cómo va la fuente. Recuerden que ustedes tienen una fuente que van a tomar, no sé, 5 voltios, 6 voltios en esa fuente, ¿cierto? Entonces, todo va de la misma forma, ¿cierto? Todo va de esa misma manera. Entonces, muchachos, no sé, yo creo que podemos dejar por acá, muchachos. Bueno, no podemos dejar por acá. Los que quieran pues seguir trabajando, adelante, muchachos. Aquí me quedo un rato para que ustedes pues hagan sus preguntas. Listo. Los otros muchachos, si se van a salir pues algunos, entonces que tengan buena noche, muchachos, y estudien pues bastante en estos días. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Usted ya calificó los laboratorios 4? No, los laboratorios 4 no los he calificado, los califico esta semana.
Listo. Ah, listo, profe, gracias. Sí, esos laboratorios los voy a calificar esta semana. Listo, entonces todavía no he hecho la calificación de ellos. Pero sí, ya estamos acabando. Entonces ya entregaron eso, miren, entregaron el cuarto, la otra semana entregan el 5 y ya, pues ya nos casi no faltando uno para tener el 60% de la nota. Listo. Listo, profe. Dale pues muchachos. Dale pues muchachos, entonces que tengan buena noche para los que no, para los que van a salir. Listo. Que estén muy bien muchachos. Muchas gracias, profe, igual. Dale pues. Pues gracias. Y listo pues Bueno, compañero. feliz noche, gracias. Hasta luego, que estén muy bien.